lento, porque si me fatigo, de verdad, puedo estar mal. Entonces, téngame paciencia. Capítulo 11 de la letra de los Hebreos. Ya hemos avanzado, y cuando nosotros vemos este capítulo acerca de la fe, hemos hablado acerca de la fe que no solamente justifica al pecador. Cuando hablamos de fe, hablamos de aquel don que Dios da al pecador. Para que el pecador se arrepienta, necesita sí o sí la fe. Y la fe, dice la palabra, es un don de Dios. De modo que al pecador creer en Dios es porque se le ha sido concedido, ha sido un don de la gracia, del amor, de la misericordia de Dios en Cristo Jesús. Pero también hay un camino de la fe, que todo cristiano debemos caminar. A veces cuando nos acercamos, algunos le llaman, en el capítulo de Hebreos 11, algunos le llaman la galería, como que veamos la galería de los héroes de la fe. Pero más que una galería de los héroes de la fe, yo quiero que nos acerquemos, como que estamos viendo aquí, a hermanos cristianos que en otro tiempo por la fe fueron salvos, por la fe vivieron y por la fe murieron. Porque si nosotros nos acercamos como que, wow, los héroes de la fe, pues podemos pensar de que solo ellos tuvieron las circunstancias como para vivir ese tipo de fe. Y no es así. Porque la misma palabra nos dice que si tú no vives por la fe, tú no puedes agradar a Dios. Entonces es necesario que cada uno de nosotros viva agradando a Dios por medio de la fe. Y ya hemos abordado en los primeros capítulos, o en los primeros, versículos de esta carta, ¿qué es la fe? No es una descripción que nos da acerca de la fe, pero sí nos da algunas características. Y hemos un poco quitado de nuestra mente todas las ideas que tenemos o teníamos acerca de lo que significa la fe. Y lo hemos hecho a través de la Escritura. La fe, lo dice en el primer versículo, es la certeza o la sustancia de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nuestra convicción, nuestra certeza es segura, es sólida. Estamos parados en cuanto se refiere a nuestra salvación y a nuestra vida y a nuestro futuro en un terreno sólido, un terreno que no se mueve, un terreno que no es de arena, un terreno que es seguro porque está seguro en las promesas de Dios. En forma más amplia hemos hablado acerca de la fe. Luego abordamos también que el universo, la creación, ha sido hecha por Dios, y el ser humano incluso como creación de Dios se debe a Dios. Pero el hombre ha decidido voluntariamente alejarse, separarse, despojarse del gobierno de Dios. Pues claro, la gente puede inventar cualquier teoría acerca de cómo ha sido el inicio de todas las cosas, pero todo eso no podrá quitar el sentido que tiene cada ser humano de un Dios todopoderoso y creador del cielo y la tierra, porque su conciencia, su razonamiento dan testigo de esto, y la creación misma da testimonio de esto. Y por tanto nos dice Pablo en los Romanos que aún solamente con la revelación general el ser humano ya tiene que rendirles cuentas a Dios. Pero ahora nos acercamos ya en el versículo 4, y vemos a este hombre de Dios, Abel. Pero vamos a pedir la bendición del Señor, que Dios nos socorra, que Dios nos ilumine y que haga Él morar esa palabra en nuestros corazones y poder vivir y anhelar vivir por la fe en este mundo que vive completamente sin fe, vive
sin la fe bíblica, vive con una fe, pero una fe que se puede quebrar en cualquier momento. El cristiano vive con una fe fundada completamente en Dios, en sus promesas, en lo que Él ha hecho y sobre todo en su palabra. Así que oremos para que el Señor nos dé este sentido esta tarde. Señor, te agradecemos por tu misericordia, te agradecemos por tu amor infinito, Señor, por Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Señor, gracias porque nadie entre nosotros podría acercarse, Señor, con propio mérito, Señor. Quizás lo intentamos, Señor, en el pasado, pero nos dimos cuenta que, como Hebreos nos lo señala, el mejor sacrificio es Jesucristo, el mejor sacerdote. Y ahora, Señor, veremos delante de nosotros estos hermanos antiguos del pasado que vivieron, Señor, y murieron por la fe, Señor, que tú habías puesto en sus corazones. Ahora, nosotros que vivimos en este tiempo, Señor, esperando el cumplimiento de tus promesas, Señor, te rogamos que nadie, Señor, de aquellos que te conocen, se aparte de la verdad. Te rogamos, Señor, por aquellos que aún no te conocen, que tu misericordia y tu bondad, que es nueva cada mañana, pueda morar, Señor, en su corazón y vivir por la fe, porque esto es lo que te agrada, Señor. Te pedimos tu bendición para cada uno de nosotros. A mí, Señor, que me acerco, Señor, con temor y temblor para predicar, pero también aquel que escucha, Señor, que está anhelando, Señor, que tú le hables. Háblanos, Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. El versículo 4 nos dice: por la fe Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó el testimonio de que era justo, dando a Dios testimonio de sus ofrendas, y por la fe, estando muerto, todavía habla. Aquí vemos en una serie de creyentes fieles a Dios. El primero que vemos es Abel. Ya Adán y Eva, aunque fueron los únicos que tuvieron el privilegio de estar en una compañía directa, lo vemos en el Génesis, ellos fueron expulsados. ¿Después de qué? Después de la caída, fueron expulsados del huerto. Y sin embargo, esta expulsión no borró de la memoria de ellos esta experiencia, esta vida que ellos habían tenido con Dios. De hecho, cuando nosotros nos acercamos a este relato, que obviamente necesitamos ir a Génesis, y aquellos que ya quieran buscarlo, vamos a ir a Génesis en el capítulo 4, nos damos cuenta que hay dos hijos que llega un momento en el cual tendrían o llegaron a presentar ofrenda al Señor, y nos dice que en el versículo 4, el capítulo 4 de Génesis, nos dice así: y aconteció que a cabo de un tiempo que Caín trajo una ofrenda al Señor del fruto de la tierra, y Abel por su parte trajo de los primogénitos de sus ovejas y de grosura. Y el Señor miró con agrado. Aquí quiero que pongamos mucha atención. El Señor miró con agrado ¿a quién? A Abel. ¿Y qué más? Y a su ofrenda. Pero no miró con agrado ¿a quién? A Caín y su ofrenda. El autor de Hebreos está hablando, obviamente lo digo siempre, a hebreos, a judíos hebreos. ¿Y qué más que llevarles a través de la historia a ver y revivir la vida de aquel hombre que agrada a Dios? La fe de Abel, en el relato lo estamos viendo, se manifestó a través de un sacrificio genuino.
Yo no creo que estos jóvenes no supieran la historia de sus padres. Yo no creo que estos hombres no hayan recibido en la vida que ellos tenían la instrucción, la enseñanza, las maravillas de haber conocido a su Creador y Dios amoroso aún después del pecado, porque sabemos que Dios perdonó sus pecados y hizo una promesa futura, pero Dios también cubrió su pecado. Recordamos en el capítulo 3 del versículo 21 de Génesis, donde con pieles el Señor cubre el pecado. Ya ellos tenían ese inicio del cumplimiento de la promesa, y estos jóvenes, si podemos decirlo, ya entendían, ya sabían la vida que sus padres habían pasado. Cada uno vino reflejando sus propias creencias. Dice la palabra, por ejemplo, en Romanos 10:17, que la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Seguramente la fe de Abel, que es puesta en evidencia en el libro de Hebreos, fue producida por el haber oído la palabra de Dios. Y de algún modo Dios estableció reglas para las ofrendas de Abel y Caín. De otro modo ellos no hubiesen venido a entregar ofrendas. Dice que aconteció al cabo de un tiempo. Ellos después de un tiempo fueron a un lugar y ofrendaron, hicieron cada uno su ofrenda. Entonces podemos entender así, sin mayores detalles, que ellos debían presentar una ofrenda. Pero vemos que a través de esta ofrenda ellos reflejan su fe. Y vemos que Dios testificó acerca de un hombre que era un hombre justo, y por tanto las obras que realizó este hombre eran justas. Abel mostró fe en Dios y en su palabra, mientras nosotros vamos a ver que Caín actuó con orgullo, con desobediencia. Esto vemos que resalta que aún en la antigüedad, aún antes de la ley, como podemos decir la ley mosaica, ya habían algunas formas establecidas por Dios. Luego más adelante se manifiesta, que nos dice en Levítico, que sin el derramamiento de sangre no podría haber remisión de pecados. Mi pregunta es, ¿cómo estos muchachos comenzaron a entender el acercamiento a Dios? Y el autor menciona a Abel y por extensión a Adán, y en su lista de los santos del Antiguo Testamento vemos no a Adán sino a Abel. Acerca de Abel tenemos que ver el relato siguiente, y dice que y el hombre, en el versículo 1 del capítulo 4, leamos de Génesis, y el hombre se unió a Eva, su mujer, y ella concibió o dio a luz a Caín, y dijo: he adquirido varón con la ayuda del Señor. Eva se alegró a ver nacer a su hijo, porque quizás ella pensaba que de alguna manera esa promesa que Dios le había dado de ser madre de los vivientes se iba a cumplir inmediatamente. Y por en tanto dice: he adquirido. De hecho, Caín significa eso, era una adquisición, he adquirido de parte de Dios. Y ella, extraño que en el relato de Génesis se habla de Caín de esta manera. Vemos a Caín y a su madre alegre por este nacimiento. Eva tenía en mente esa promesa de Dios, pero no era en Caín el cumplimiento, ni siquiera en Abel el cumplimiento. ¿Cuál fue esa promesa? Le dice a la serpiente: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y tu simiente, él aplastará tu cabeza cuando tú hieras su calcañar. Entonces
ella estaba alegre porque a través de después de la maldición, después de la maldición a la tierra y los dolores de parto, ella podía, yo he estado presente en el parto de mi esposa por 2 veces, y le digo, yo casi muero de ver solo, o sea, de verdad, casi muero de solo ver. Y Dios así lo hizo, así lo permitió, que la mujer tuviera dolores de parto, pero imagínate después de ese dolor, de ese trabajo, podría decir, he adquirido. Dios está cumpliendo su promesa. Pero luego dice en el versículo 2, siempre el capítulo 4 de Génesis, después dio a luz ¿a quién? A Abel, su hermano. ¿Y qué fue Abel? Un pastor de ovejas. ¿Y quién fue Caín? Un labrador de la tierra. Aquí vemos la fe de Abel en contraste con la religión de Caín. La religión es una cosa, la fe es otra. Y hay una religión verdadera y una religión falsa. Cuando hablo de religión, quiero decir que es el conjunto de creencias que denotan nuestro estilo de vida. Y religión habla de algo que está religado a una creencia, religa todo lo que creemos, ¿verdad? Hay muchas religiones, hay una religión verdadera y una religión falsa. Por tanto, vamos a ver hoy la fe de Abel en contraste con la religión de Caín. Porque Caín y Abel fueron 2 hermanos muy diferentes, adoptaron, creo yo, oficios diferentes. De hecho, no todos los hijos de una familia van a hacer lo mismo, aunque hay épocas en las cuales sí, los hijos eran todos iguales y hacían todo lo mismo, heredaban lo del papá. Pero aquí vemos en una misma familia, en la primera familia, 2 hijos que son muy, pero muy diferentes. Caín era agricultor, ofrece a Dios una ofrenda que vemos que no es bien recibida. Posiblemente, si Abel entregó una ofrenda y la entregó con fe, porque confiaba en Dios, por contrario, podemos deducir que Caín entregó una ofrenda sin fe. Abel era un pastor, y Abel vemos que honra a Dios con humildad, con excelencia. Abel buscó lo mejor. Él creía y confiaba en Dios. Y la narrativa refleja cómo los hijos pueden ser un reflejo de sus padres muchas veces, mostrando que Caín, quizás, yo me lo imagino Caín un poco mimado o demasiado. El primogénito lastimosamente sufre esto mucho, y no es culpa de él, es culpa de sus padres. Pero vemos que este hombre sucumbe a los celos, a la ira, al ver que Dios prefiere la ofrenda de su hermano. Vemos en el relato que Dios, a pesar de su corazón, le da una corrección amorosa y aún le da oportunidad a Caín de remediar su actitud, su forma de ser, su corazón. Pero simplemente él continuó en su camino. Y Caín elige luego la violencia en lugar de mejorar su comportamiento como Dios amorosamente se lo dijo. Y vemos que en el versículo 3, al transcurrir el tiempo, estoy simplemente retomando, hermanos, lo que dice Génesis. Yo no he comenzado mi predicación, así que póngase tranquilo. El versículo 3, estoy simplemente que lo que dice Génesis. El versículo 3 dice que al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. También Abel, por su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grasa de los mismos. El Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda. El versículo menciona que Caín era agricultor y podemos deducir que por tanto él trajo la cosecha que tenía en sus manos, lo que él había construido o hecho, mientras que Abel era un pastor y presentó uno de los primogénitos. Yo
quiero recordarles, estos dos hombres habían recibido en algún modo la instrucción de sus padres. Ellos habían oído las historias. Yo, no sé, usted me dirás, por ejemplo, usted no se recordará las historias de sus padres, que le contaban historias de su pasado, de cosas que ellos habían hecho, de cosas, ¿no se recordará usted acaso? Claro que sí, y ellos sabían todo esto. Dos muchachos de una misma familia, pero tan diferentes, ¿sí? Y yo pensaba esto y decía, cuán importante es la instrucción de nosotros como padres y inculcar el temor del Señor a nuestros hijos. Entonces nuestra responsabilidad es instruirles en el temor del Señor, pero es responsabilidad de ellos arrepentirse. Aquí vemos estos dos jóvenes que tomaron caminos diferentes. Es cierto, los padres debemos enseñar, pero los hijos son entes personales delante de Dios y que ellos mismos van a rendir cuentas a Dios. Bueno, no vemos tan claro que Dios haya dado instrucciones de cómo hacer la ofrenda, pero lo que sí vemos es que a Dios le agradó Abel y su ofrenda, y no le agradó Caín y su ofrenda. O sea, si nosotros dijéramos, bueno, Dios no se agradó de Caín por cualquier motivación, pero es que Dios sí se agradó de Abel y su ofrenda, y no se agradó de Caín y su ofrenda. Entonces, aún en la ofrenda que él estaba dando, no solamente contaba su actitud, sino su ofrenda. Es evidente que la fe de los santos santifican sus obras y no al contrario. O sea, no hay obras que puedan limpiar al pecador si primero el pecador no es purificado, limpiado por la fe. No hay obras, hermanos míos, que nos puedan limpiar. De hecho, todas esas obras que hemos hecho sin fe, de hecho, la palabra nos dice que todo aquello que porque no proviene de fe, ¿qué es? Es pecado. Es evidente que aquí está el factor de la fe, y eso es lo que Hebreos está resaltando. La fe de los santos santifica sus obras, y no las obras santifican a los santos. Por eso es que Dios vio con agrado a Abel, y luego su ofrenda. El sacrificio de Abel no fue preferido al de su hermano por otra razón, excepto de que su sacrificio fue santificado por la fe. Su sacrificio fue aceptado no porque él mismo fue aceptado por gracia. ¿Por qué Dios aceptó el sacrificio de Abel? Porque Dios lo aceptó a él por gracia. Y mi pregunta es, ¿cómo pudo obtener este favor? ¿Cómo es que Dios se agradó de su sacrificio si no es porque Abel tenía un corazón santificado por la fe en Dios? Versículo 5 dice, pero no miró con agrado a Caín y su ofrenda. No miró con agrado a Caín y su ofrenda. Pero imagínate el camino de la fe de Abel y la religión de Caín. Porque él no podía entender cómo Dios podría aceptar la ofrenda de su hermano menor y no aceptar la suya. De hecho, él se enoja tanto que se enoja con su hermano. Él quizás nunca nadie le había dicho que no, su papá siendo obviamente el primogénito, le habrán dicho no pasa nada, tranquilo, todo lo que hace está bien. Nunca recibió un no.
Y cuando Dios le dice, ¿sabes qué? Tu ofrenda no me agradó. Dice que él se puso su semblante cayó. Y muchos estudiosos dicen que eso fue hasta el punto de la depresión, donde está mezclada la ira, el enojo, la insatisfacción, perder el sentido de la existencia, el motivo del propósito por el cual nosotros vivimos, porque él no tuvo un corazón arrepentido cuando Dios le dijo, mira, ¿sabes qué, Caín? El pecado está allí, pero tú lo tienes que dominar. Él no aceptó esa corrección amorosa de parte de Dios. Y vemos aquí que Dios favorece a Abel y su ofrenda, mientras que ignoró a Caín y por tanto su ofrenda. Hebreos pero sugiere que el rechazo de la ofrenda de Caín se debió a ¿qué? A su corazón, no solo a su ofrenda física, porque ambos presentaron ofrendas. La reacción de Caín revela su enojo y la falta de disposición de mejorar, eligiendo la ira y la violencia en lugar de la sumisión, lo que refleja el estado de su corazón controlado por el pecado, lo que Dios le había dicho que él y su pecado, si él no controlaba el pecado, ¿qué iba a hacer? El pecado lo iba a controlar a él. Y así sucedió. Abel buscó la excelencia para Dios porque dio un sacrificio más excelente que Caín. Lo que Abel buscaba era la excelencia porque tenía su fe completamente en el Dios de sus padres. Había entendido ese amor benévolo, clemente, misericordioso de Dios, de no haberlo destruido. Y él de su propia mano trajo aquellos corderillos que quizás los creció, y de hecho dice que trajo el primogénito, lo más excelente que él podría darle a Dios. No quiero decir que el sacrificio que entregó Abel tenga que ver con la respuesta de Dios. Lo que yo quiero decir, que Abel sí consideró dar lo mejor a Dios, mientras que Caín, por falta de fe, cuando Abel buscaba excelencia, Caín que buscó competencia. La religión de Caín es precisamente aquel que busca competencia y no la excelencia. Entonces, vemos en el versículo 6, el Señor dijo a Caín, ¿por qué estás enojado? ¿Y por qué se ha demudado tu semblante? Si haces bien, ¿no serás aceptado? Pero si no haces bien, el pecado yace a la puerta, te codicia, pero tú debes dominarlo, porque si no, el pecado te domina a ti. ¿Y qué pasó? En el versículo 8. Aquí comenzamos a ver las características de lo que es una fe genuina y lo que no es una fe genuina. Para Abel, creer en Dios y mantener su fe tuvo consecuencias, ¿o no? Claro que sí. La religión de Caín, en cambio, busca solamente la propia exaltación sin tener en cuenta a Dios y mucho menos a su prójimo. Busca el mérito, no la gracia. Busca el propio esfuerzo y no la fe. Dios le solicita a Caín que reevalúe la percepción de lo que es bueno, que él debía alinearse con la comprensión divina de la bondad de Dios. Y si actuaba de esta manera Caín, Dios lo hubiese perdonado seguramente, Dios lo hubiese aceptado. Pero el motivo que había dentro de Caín era su falta de fe. Y él no solo rechazó a Dios, sino que rechazó a ¿quién más? A su hermano. Y dice el versículo 8, Caín dijo a su hermano Abel, vamos, yo me lo imagino, ¿no? Así con escuela, ¿no? Y Abel, obviamente, muy ingenuo, muy inocente. Vamos allá al campo, le había dicho. Él no se esperaba
De hecho, mira, el hermano mayor, dice, debería de ser el guarda del otro hermano. Eso se lo dice el Señor más adelante, porque Caín le dice a su hermano, vamos, y aconteció que cuando estaba en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Lo que nosotros conocemos como el primer fratricidio o fratricidio. Y es curioso que a pesar de la advertencia de Dios, Caín permitió que el pecado lo dominara y tras hablar con Abel lo asesinó, cometiendo el primer asesinato. Mira, hermano, después del pecado tenemos que entender que incluso nuestros propios hermanos en sangre, si no tienen la fe en Cristo, podrían ser nuestros peores enemigos. Porque no se trata de familia en la carne, se trata de familia en la fe. Nosotros hemos sido llamados y adoptados y Dios nos ha constituido, nos ha hecho sus hijos. Nosotros pertenecemos a una familia y es la familia de Dios. Y todo aquel al que Dios recibe. Pero también habrá en este mundo los hijos de Caín, los hijos del maligno. La Escritura lo dice. Que Caín era un hijo del maligno. Y él sí. Imagínate cómo es de curioso que no quiso sacrificar un cordero o una ovejita, pero sí quiso sacrificar a su hermano. No quiso derramar la sangre de la oveja, pero sí derramar la sangre de su hermano. Hermanos, no es el sacrificio destacado de Abel, aunque realmente lo fue. No fue la sangre derramada de Abel, aunque sí murió, sino la fe de Abel. Y por eso Abel dice la palabra que entregó un mejor sacrificio. Él trajo un cordero para sacrificarlo. Y te recuerdas usted para qué Dios permitía las ofrendas, para acercarse a Dios. En alguna manera Dios tenía una relación con ellos. Dios lo había roto completamente y él sabía que para acercarse a Dios debía acercarse con un sacrificio, porque él era un pecador, porque él sabía que era un pecador. Él sabía que delante de Dios él no tenía mérito, pero su hermano, por el contrario, pensaba, o quizás sí. Él debía presentarse a través de la muerte de un inocente que trajo un sacrificio. Él sabía que ese cordero no limpiaría jamás su pecado, pero era la forma como Dios les había mostrado a sus padres que podían acercarse a él, reconociendo su pecado, entregando la vida de un inocente, con la fe en la promesa en el futuro de la simiente de la mujer que vendría y obtendría victoria por sobre el imperio de la muerte y Satanás. Y era la simiente, es Cristo, nos dice la palabra. A pesar de esto, ellos sabían, hermanos, que Dios podría seguir derramando su misericordia sobre todos los que lo buscan en sus términos. Podríamos decir que Caín sabía la historia de redención de sus padres y que ellos esperaban por la fe a la simiente, pero para su dolor, ¿qué hizo Caín? No quiso escribir, él quiso escribir su propia historia y optó por buscar por las obras lo que solo se recibe por la fe. Caín buscó, optó, decidió. Por eso digo, hermanos, no soy yo responsable de la fe de mis hijos, soy responsable de predicar. Yo no soy responsable de la fe de mis hijos espirituales, soy responsable de predicar. La conversión no puedo efectuarla, eso es obra de Dios. Ellos decidieron voluntariamente, cada uno escogió si servir a Dios o a sí mismo. Pero esto tiene consecuencias, hermano, también en nuestra vida. Amar a Dios, servir a Dios, vivir para Dios, ir en contra de la corriente. Y lo vemos en la vida de estos hombres. Ellos sabían que Dios era misericordioso, pero Él quiso escribir su propia historia
O al menos eso pensaba, y trajo lo que él había labrado de la tierra, trajo parte de su cosecha, pensando que eso sería suficiente sin el factor esencial de la fe. Oh, mi hermano, cuando nosotros queremos agradar a Dios sin fe, es imposible. Nuestras obras, Dios no las puede soportar si el factor fe no está en nosotros. Todas las obras buenas que se realicen en esta tierra, en un corazón sin fe, son solamente trapos de inmundicia, dice Isaías. Las obras de los justos derivan por la fe que Dios ha puesto en nuestros corazones. Ahora volvamos a Hebreos 11. Ok, ya tenemos el panorama general. Entonces, avanzando en el tema de la fe, del capítulo 11 de Hebreos, vemos todos estos ejemplos. Y estos ejemplos ilustran la fe de estos hombres en sus circunstancias particulares. Por eso no quiero que los veamos, aunque son héroes de la fe, quiero que los veamos como seres humanos, como nosotros, pero que tenían fe en el mismo Dios que nosotros tenemos fe. Y la fe, hermanos, no es que el autor de Hebreos la está introduciendo. Él dice, la fe es algo que ya estaba en los antiguos, y por eso él se remonta, ¿hasta dónde? Hasta el inicio de la creación, hasta la segunda generación de Abel y de Caín y Abel. De hecho, Juan en su primera carta es contundente y nos dice que nosotros no seamos como Caín, que por ser del maligno asesinó a su hermano. Y la pregunta clave, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué Caín mató a su hermano? ¿Ustedes creen que es cuestión de religión? Solamente, porque hay factores religiosos, pero ¿ustedes creen que fue solo por religión? Dice el texto que porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Y luego él dice el texto que no os extrañen si el mundo los odia. Esto ya comenzó desde el Edén y va a continuar. Hebreos nos está alertando. Hebreos nos está alertando a tener paciencia y esperar. Y en la medida que esperamos, que nadie se extrañe si el mundo les odia, porque no es familia, dice prácticamente en carne. La fe, entonces, hermanos, la fe nunca está sola, siempre se manifiesta a través de obras justas. Amén. Una persona, entonces, características de la fe, una persona que realmente crea o realmente cree, sí o sí será que transformada. Es la fe bíblica. Una persona que cree, sí o sí será transformada por la fe. Mientras que alguien que simplemente acepta algunas cosas teológicas, porque son de bendición, algunas cositas, si simplemente alguna persona acepta algunas cosas intelectualmente, pero permanece sin un cambio de su vida, podríamos afirmar que no es una fe bíblica. Por eso Hebreos nos da ejemplos de hombres como Abel, que en su vida, en su momento, imagínate, en ese momento, fue el momento de Abel, fue el culmine de la fe de Abel. Le tocó vivir a él eso. Le tocó vivir que aquella persona que le amaba tanto, que era su hermano, lo matara. Pero la carta de los Hebreos también nos anima a la paciencia, a la perseverancia. En medio, hermanos, de nuestras luchas, todos tenemos luchas cotidianas, hermanos. Tenemos luchas donde nuestra fe es puesta a prueba. No tenemos las mismas pruebas que tuvieron nuestros hermanos, tenemos diferentes pruebas.
La misma palabra dice que Dios no nos va a poner algo, nos mandará algo que nosotros no podamos soportar. No todos serán mártires, pero todos tienen una vida, un camino de fe del cual deben dar testimonio de confianza en su Dios. Pero a Abel le tocó de esta manera. Pero lo que hace Hebreos es darnos a nosotros ese aliento, decirnos, mira, tu circunstancia puede ser muy difícil, pero la misma fe que tenía Abel es la que tú tienes ahora. Nosotros debemos recordar, hermanos, que si aunque nosotros fuéramos infieles, Dios permanece fiel. Dios, recordemos, hermanos, rechaza totalmente las buenas obras como el medio para acercarnos. Si una persona toma las buenas obras como medio para acercarse a Dios, fue lo que hizo Caín, Dios la rechaza, porque no viene de un corazón que mora la fe. Y es triste porque vemos a lo largo de las iglesias, de las familias, cuánta religión hay, pero no hay fe. Por eso Jesús decía, en su regreso Él encontrará el tipo de fe de los antiguos. El llamado de Hebreos es este. ¿Cómo saber entonces que Abel fue un hombre de fe? Pues él ofreció un excelente sacrificio. Él alcanza un testimonio de que era justo y que aún muerto su sangre habla por ella. Pero vemos también a Caín. Vemos también a Caín, que representa a quienes adoran a Dios. ¿Cómo? ¿Cómo adoran a Dios? A su manera. ¿Conoce gente así? Adoran a Dios a su manera. Desestima la forma en que Dios desea y le agrada que recibir adoración, y es a través de un corazón con fe. Dios aceptó la ofrenda de Abel, un varón de fe, pero rechazó la fe la religión de Caín. Entonces Abel, desde el inicio, como nosotros entendemos, la salvación siempre ha sido por fe, y Abel es ejemplo de esto. Abel representa la salvación por la gracia mediante la fe, y Caín simboliza el esfuerzo que inútilmente podemos llegar a hacer para salvarnos a nosotros mismos. Es un peligro que corre siempre. Y yo digo, ¿por qué corre siempre? Porque el autor le está escribiendo a los hebreos que habían abrazado la fe cristiana, pero que estaban ¿qué? Retrocediendo. Y él les dice en la exhortación, en el capítulo 39, nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Abel fue asesinado por Caín, porque Caín se oponía a la salvación por fe. Hermano, amigo, si alguien entre nosotros piensa que por nuestra religión, nuestras buenas obras, la filosofía o la cultura va a poder salvarse, está equivocado. Se lo digo con amor, con cariño. Yo no quiero que nadie que esté presente aquí se pierda en esa condición y siga el camino de Caín. Yo quiero que todos vengamos a la única fuente de salvación. Pero si aún seguimos abrazando esa condición, vamos a terminar con la misma condición como terminó Caín, exiliado. La Biblia establece claramente desde el principio que el origen del hombre está ¿en dónde? En Dios. Lo vimos en el versículo 3 del capítulo 11 de Hebreos. Todos nosotros somos seres espirituales. ¿Entendemos o no que por causa de nuestro pecado nos hemos separado de Dios? ¿Entendemos eso?
que aquellos afectos que son contrarios a la voluntad de Dios provienen de un corazón dañado. Jesús decía que la guerra, los homicidios vienen no por el entorno, de un corazón o del corazón. ¿Entendemos eso? Que somos seres espirituales, pero que el pecado nos ha separado de Dios. Y tener en mente que Dios odia el pecado, eso está claro. Pero también vemos de otra forma el amor de Dios por el ser humano, por el hombre. Porque ese amor aún no ha menguado a pesar del pecado o de nuestro pecado. Aún Él así, hermanos, desde el inicio Dios planeó cosas hermosas y maravillosas de bendición para el ser humano. Dios las planificó y lo hizo para que tú y yo nos podamos relacionar nuevamente con Él. Pero el primer religioso, Caín, quien estableció una religión basada en sus obras, junto a su hermano Abel, presentaron ofrendas a Dios para rendir culto al Creador, y sin embargo los fundamentos de su vida religiosa presentan defectos significativos en el caso de Caín. La religión de Caín, entonces podemos decir que es la religión por mérito, y la fe de Abel podemos decir que es la fe en Dios y en su gracia. Nuestras obras, hermanos, son aceptables, claro que son aceptables delante de Dios, pero únicamente cuando nuestro corazón ha sido purificado. Hermano, Dios las preparó para ti, Dios las preparó esas obras para mí. No nos ha dejado Dios sin obras. De hecho, la fe del creyente verdadero no está sola, porque va acompañadas con esas buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. De modo que nuestras obras son aceptables delante de Dios únicamente cuando nuestro corazón ha sido purificado por la fe. Antes no, hermanos, antes no. Y es aquí donde los religiosos, y bien intencionados, mira, se equivocan y continúan en ese camino. Pero hermano, antes es la fe en nuestro bendito y amado Salvador, que nos salvó por gracia y por su sacrificio perfecto. La fe de Abel se centraba en la obra y en la generosidad de nuestro Dios, una obra llena de bondad. Hermano, cuando nosotros vemos la obra de Dios, no hablo solo de la obra de redención, hablo de todos los atributos de Dios, de toda su creación. ¿Qué es el hombre para que Dios se acuerde de nosotros, hermano? ¿Qué somos? Pero para Dios somos tan importante, porque somos sus criaturas. Un estudio que se hizo acerca del valor del ser humano, se decía que el ser humano valía en sentido económico 0.97 centavos de dólar. Porque ustedes saben que nosotros seres humanos somos, Dios nos hizo con componentes que también están en la tierra, ¿verdad? De hecho, del polvo hemos sido hechos y al polvo vamos a volver. Pero para el ser humano, matemáticamente, no somos convenientes. Y valemos menos de 0.97. O sea, si juntáramos todos los elementos que se encuentran dentro de nuestro cuerpo, toda la tabla periódica que se acuerda, y los vendemos en el tiempo actual, no valdríamos menos de 0.97, no valdríamos más de 0.97 centavos. Pero ese no es el valor que Dios le da al ser humano. Hay evidencias, hermano, de que Dios ha establecido desde el principio que el acercamiento de los seres humanos debería ser a través de un sacrificio, de un animal. Y este culto, hermano, enseñaba a los antiguos y a nosotros que la paga del pecado, ¿qué es? Es muerte. Pero también el sacrificio nos mostraba que alguien asumía esas consecuencias de muerte. Y en este caso, en esa sombra, en esa figura, era un cordero. ¿Y qué culpa tenía el cordero?
¿Qué culpa? Si el cordero no había pecado, pero él hacía expiación, en sustitución, en vista de la manifestación de la promesa de Dios. Esa sangre podía cubrir, o más bien esa sangre no borraba los pecados, porque el último y gran sacrificio lo habría de hacer la simiente de la mujer. Pero en ese entonces, para nuestra primera familia, aún Cristo no había venido. Ellos tenían la fe en esa promesa que tarde o temprano vendría la simiente que aplastaría la cabeza al imperio de la muerte, a Satanás y el pecado. Y por tanto, Abel creyó y entregó un sacrificio. Y dijo: Señor, yo no tengo nada y te doy esto porque creo en lo que tú harás. Amén. Ese era el simple evangelio del inicio. Pero ahora en Hebreos entendemos que hay un mejor sacrificio que Abel. Hay una mejor sangre que la de Abel que se derramó. Simbolizaba el Cordero futuro de Dios, Jesucristo, que moriría en la cruz como el Cordero de Dios. Y de hecho Jesús hace 2000 años murió por nosotros. Sin embargo, la religión de Caín se caracteriza por su falta de poder, por su falta de fe, esto es decir, por su falta de confianza. Falta de confianza en aquel que le prometió redención. Y se ha dicho bien que la religión que no cambia la conducta no salva el alma. La religión por sí sola, amada familia y amigos, no garantiza la victoria sobre los pecados. Solo Jesús, mediante la fe, puede otorgar libertad verdaderamente, como se menciona en Juan 8:36. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Jesús no vino solamente a perdonar y redimirnos de la maldición de la ley, de la consecuencia de nuestros pecados, sino de nuestros pecados y del poder que Él tiene en el diario vivir. ¿Cuántas veces alguien pensó: yo con esto no puedo? Yo me encontré, yo con esto ¿cómo hago? Luego recuerdo que Jesús murió por mí y que ya venció. Luego recuerdo que Cristo está a la diestra del Padre intercediendo por mí. Luego recuerdo que Él me ha dado promesas, que vendrá por su iglesia, que se la presentará santa, sin mancha y sin arruga, y que yo estoy allí. Y yo lo creo. Él me ha dado dominio propio. Me ha dado dominio propio, que es un fruto del Espíritu. Pero hermanos, la fe o las obras, la religión por sí sola no cambiará tu vida, no podrás vivir por la fe. Además, la religión de Caín, ¿sabes qué hizo? Ignoró al prójimo, ignoró a su hermano, mató a su hermano y lo ignoró completamente. No quiso sacrificar a un cordero, pero sí quiso sacrificar a su hermano. Entonces la religión de Caín, ¿sabes qué? No fomenta el amor. El apóstol Juan dice que quien ama a Dios debe amar también a su hermano. El verdadero entonces valor radica en que somos lo que poseemos. ¿Entendiste? Somos lo que poseemos. Cristo enfatizó la importancia de la vida, de la actitud hacia Dios y a los demás, que son los dos mandamientos principales. Entonces, mi ánimo que quiero transmitir es buscar a Dios con fe, porque a Dios le agrada que le busquemos. A Dios le agrada que le busquemos y que creamos, no solo que Él existe, sino que Él es galardonador de los que le buscan. Si usted viene dudando, es que yo no sé si Dios me va a perdonar si yo he sido muy malo, pues, bueno, que Dios vino por ti, o sea, es que califica, es lo primero, por los adúlteros, ladrones, mentirosos,
desamorados, falta de amor. Por todos nosotros Jesús vino. Pero si tú no abrazas de verdad con confianza plena, con certeza, la obra del Salvador, no tendrá ninguna validez y ningún efecto en tu vida cotidiana. Y usted diría, bueno, pero Abel era Abel. Ahí, imagínate, no, los mártires eran los mártires. El primer, por decirlo así, reformador, incluso antes de la Reforma, antes que Martín Lutero, Girolamo Savonarola, que hablamos en Firenze, si usted va a ver la historia. Policarpo, estamos hablando allá en los principios de la iglesia, y así tantos personas que vivieron por fe y dirán, no, pero ellos son los grandes héroes de la fe. Hermano, es la misma fe. Es la misma fe que Dios ha puesto en tu corazón. Es la misma fe que te ha transformado y te seguirá transformando. No busques a Dios con tus obras. Búscale por la fe. Yo no quiero que nadie repita el error de Caín y de los hebreos que estaban retrocediendo, porque es evidente, ellos estaban retrocediendo, lo dice el texto. Tal vez cuando decidamos buscar a Dios, no sé, yo no quiero que para nadie sea demasiado tarde, porque Caín ya luego te das cuenta que se dejó dominar por su pecado y ya eso fue irreversible. Porque mira, vemos en la Escritura que Caín es hijo del maligno, por eso mató a su hermano y porque sus obras eran malas y la de su hermano justa. Hermano, también hay una urgencia. Qué bonito aquí escuchar y estar y condividir, pero hermano, mira, se trata de la fe. Se trata de lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada a Dios. Entonces no quiero, hermano, que eso sea demasiado tarde. Hoy es el día. Este es el momento para abrazar esta verdad y tomar también una decisión. Si creemos ser creyentes, dudamos, no tenemos fortaleza porque estamos pensando en las cosas del mañana o que las cosas que de verdad van a quedar aquí, hermano, guarda, hermano, preocúpate por verdaderamente pensar si estás agradando a Dios, porque la única forma de agradar a Dios es por medio de la fe. El mañana no nos pertenece. Aceptemos el perdón ahora. Dios ya lo ofreció en su Hijo Jesucristo. Él se ofreció como el Salvador, pero es también el Salvador personal, el Salvador de la iglesia, el esposo de la iglesia, el pastor de la iglesia, pero es también mi Salvador. La pregunta es, ¿usted ya se adueñó? ¿O simplemente está practicando la religión? Y cree que a través de eso Dios le va a aceptar. Piense, hermano, piense muy bien. Cree en Dios verdaderamente y créele a Él, créele que cuando tú le buscas, Él se agrada en recompensar a los que le buscan, pero con fe, no dudando. Jesucristo vino, pero no vino para rechazar a nadie, pero debemos buscarle en sus términos, en humildad, en arrepentimiento, ¿verdad? Y estoy seguro que Dios te va a bendecir con su gracia, con su misericordia, como lo hizo con Abel. Y es cierto, Abel murió, pero fue bendecido grandemente. Amén. Oramos. Señor, te damos gracias por, Señor,